Muy bien, entonces nos quedamos viendo los famosos termopares. Sí, como dijimos que se llama el fenómeno Sí, eh, Bac. que permite que genere un voltaje a sus terminales. Sí, Bac. Sí, correcto. Muy bien, entonces, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Ya habíamos comentado, metal A, metal B, son diferentes y se genera un voltaje EAB, que es igual al voltaje Siebeck en este caso. Así se le llama voltaje Siebeck. Bien, entonces, fíjese, en los termopares hay un problema. ¿Alguien sabe qué es la compensación de la punta fría? ¿Será que tiene que ver que la temperatura tiene que estar a 0 grados Celsius cuando se calibra? No se calibra. Que no, por ahí. No Fíjense, es como una calibración que se tiene que hacer para que siempre nos esté dando una medición correcta, porque si lo, por ejemplo, si aquí estamos a una cierta temperatura y al otro día está un poco más frío, nos puede afectar ese voltaje, ¿no? No siempre va a dar la misma lectura. eh, pero se supone que el termopar pues es lo que detecta, ¿no? Los cambios de temperatura. Entonces, la compensación de la punta fría es otra cosa. Fíjense, es muy lógico ya cuando lo analizamos. Cuando yo tengo la unión de dos materiales diferentes, ¿qué pasa? Se genera un voltaje, ¿no? Un voltaje Siebeck. Ahora, cuando ustedes conecten este termopar al equipo de medición o a su tarjeta que ustedes estén diseñando, ¿a dónde lo van a conectar? ¿Dónde lo conectarían físicamente? ¿Cómo lo conectarían? Pues a alguna terminal. ¿Alguna terminal, alguna clema, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa clema de Eh, qué material es? Cobre debería ser del mismo material, ¿no? Para que no se formara otro. Pero vamos, no tenemos, o sea, tendríamos que hacer una tarjeta electrónica de Constantán y la otra de cadmio, de cobre, o sea, de algún material de los que estuvimos viendo aquí, ¿no? Que estuvimos comentando. Ajá. Miren, de hecho aquí desde un párrafo que leímos antes, el otro extremo se llama punta fría, ¿no? Entonces, obviamente no hay tarjetas de Constantán, por ejemplo, tarjetas electrónicas, pues, de circuito para armar tu circuito. ¿Las tarjetas de qué material son? Las tarjetas electrónicas. Se ve. ¿Qué material son? ¿De cobre? Sí, de cobre, ¿no? Obviamente. Entonces, pues en la práctica, pues no vamos a encontrar tarjetas que sean de níquel y de cobre y los patos de los circuitos integrados, ¿no? Sino que, o níquel y constantán, o cromo, níquel, ¿no? Las tarjetas van a ser de cobre, siempre, ¿no? En la práctica, así son las tarjetas. Entonces, cuando yo conecte
el termopar, las puntas del termopar, cuando las conecte la terminal va a ser de cobre, ¿no? Y aunque las terminales, vamos a poner que digan, pues le pongo una terminal que sea un conector, pues, que sea del mismo material, metal A y metal B. Pero ese conector lo tienen que meter al PCB, ¿no? A la tarjeta electrónica. Y de todos modos ahí va a haber un cambio de material. O sea, puede ser que sí consigan a lo mejor que no los hay tampoco, pero bueno, vamos a suponer que sí se pudiera producir, ¿no? Un conector que fuera constantán níquel para que fuera compatible con metal A, metal B. Pero de todos modos ese conector lo tienen que llegar a una tarjeta electrónica que va a analizar la señal. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí vamos a tener, por supuesto, un cambio de metal, cambio de material. ¿Qué va a pasar en esa unión? Si vamos a suponer que metal A es de constantán y lo van a poner al conector que es de cobre. Tenemos dos materiales diferentes, ¿estamos de acuerdo? Hay dos materiales Sí, diferentes. se estaría formando otro termopar. Se estaría formando otro termopar, es correcto. Entonces tendríamos ahí un voltaje generado en la junta fría. En la junta fría habría un voltaje generado que afectaría al voltaje que está en la junta caliente, ¿no? En esta punta caliente. Ahí tendríamos una interferencia entre los dos voltajes, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar esa interferencia, pues se genera justamente esa compensación de la junta fría. Y entonces esa compensación, ¿cómo se realizaría? Ahorita vamos a ir viendo cómo se hace, ¿no? Entonces, veíamos, pues ahí vimos los diferentes tipos de termopares. Eh, Les voy a dejar porque aquí está pues muy resumido. Voy a dejar la primera tarea eh, para la siguiente clase. Va a ser una investigación sobre los diferentes tipos de termopares. ¿Ah? Eh, Básicamente centrándose en sus temperaturas y aplicaciones, ¿no? ¿Dónde se aplicaría? Que encuentren aplicaciones para que busquen aplicaciones para cada tipo de termopar. Al menos los que tenemos aquí, ¿no? Que es el J, el T, y el K, el E y el S. Pues sí sería, fíjense, J, T, K, E, S y R. Aplicaciones y bueno, igual descripción, ¿no? de los termopares. Aquí desde comento que está muy resumido, para que les quede un poco más claro, ya que este tema, pues sí, es bastante interesante que lo manejen, porque son muy comunes en la industria, ¿no? Estos sensores. Entonces, aplicaciones de estos termopares. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos este circuito equivalente, ¿verdad? Ya con los termopares que se formarían en la junta fría. Si se fijan, aquí las líneas punteadas en rojo que tenemos aquí que dice TREF es el bloque donde se conecta, el bloque o el conector donde se conecta al termopar, ¿no? Aquí viene que este es fierro y este es cobre, ajá, termopar conecta a este conector y aquí pues ya pasa a cobre, ¿no? Pues por lo tanto tenemos este circuito equivalente de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo se les ocurriría que podría hacerse esa compensación? ¿Qué harían ustedes? Al final lo que tengo aquí es
es un voltaje que se va a sumar al voltaje que viene del J, ¿no? De la junta caliente. Al final aquí tengo un voltaje generado por estas dos uniones. Pero yo veo un voltaje aquí, es lo que yo veo, un voltaje aquí. Entonces, ¿cómo se les ocurriría compensar este fenómeno? Conociendo la temperatura que hay, Conociendo la temperatura de dónde, perdón. conociendo la temperatura que hay en esa junta, ¿Sí? Sí, es una buena opción. Fíjense, las compensaciones pueden ser de diferentes maneras. Una podría ser esa, conozco la temperatura, ¿no? La otra, digamos, la primera de ellas sería, yo meto esas puntas frías, las meto en un baño de hielo. Es decir, literalmente el conector lo sumerjo en un baño de hielo a 0 grados centígrados, ¿no? Em, entonces, amplifico, ¿verdad?, la temperatura a la que están sometidos estos dos termopares y no van a sumar nada. Entonces voy a ver directamente la temperatura de la punta caliente acá en el medidor. ¿Vale? Esa sería una opción. Eh, Debes saber que cuando yo tengo un baño de hielo ¿a qué se refiere baño de hielo? ¿Saben a qué se refiere baño de hielo? no, Doc, yo no. ¿No? ¿Alguien más? Bueno, miren, se refiere a que en un recipiente tengo agua con hielo y muchas veces se le agrega sal. ¿Ah? Si ustedes tienen un vaso de agua con hielo, eh, la teoría dice que va a estar a 0 grados esa agua, ¿no? Si le meten otra sustancia como, no sé, tequila, whisky, ya es otra cosa, ¿no? No vayan a querer hacerlo con esa experimentación. Bueno, entonces, es agua con hielo, realmente es fácil de hacer. Se le agregan algunas sustancias, hay algunas sustancias comerciales, ¿no? Para ser un poco más eficiente, pero si ustedes ponen agua, hielo y sal, todo se homogeniza bien, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, una de las técnicas para enfriar más rápidamente una cerveza cuando está al tiempo es esa, ¿no? Ponle en un recipiente de agua, hielo y agrégale sal y se fría rápidamente. Eso cuando se me olvidó meter las cervezas al refri. Bueno, entonces ese es el baño con hielo y pues nulifica entonces la, digamos, las señales de voltaje que podrían mandarme estos dos termopares. La otra es la que ya mencionaban. Se agrega un sensor de temperatura en el bloque térmico. El bloque térmico o conector, no es el conector, pero también se le conoce como bloque térmico. Entonces, yo mido la temperatura de este conector. Obviamente ese conector, ¿a qué temperatura estaría? A temperatura ambiente, A temperatura ambiente, generalmente, ¿no? Generalmente estaría a temperatura ambiente. La punta fría, perdón, la punta caliente podría estar dentro de un horno, etcétera, ¿no? Eh, Normalmente hay una distancia entre la punta fría y la punta caliente que estará por acá.
al menos 1 metro, ¿no? Los termopares creo más pequeños son por ahí del metro. Puede haber más chicos, pero normalmente 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué estoy metiendo? Un PT100. ¿Qué es un PT100? Lo habíamos comentado en la clase pasada. RTD. Un RTD, ¿no? Un RTD con una resistencia interna de 100 ohms. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es medir la temperatura ambiente, pero justamente en el punto donde se encuentra el bloque térmico. Conector, ahí justamente. Algunas veces hasta se perfora el bloque térmico y se introduce ahí el RTD. Me va a dar una respuesta y bueno, y con este circuito estaría yo compensando o restando la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, si no me es posible, porque también como que no es muy práctico, ¿verdad? Estar eh, metiendo ese conector a un recipiente con hielo y tengo como que aislarlo porque también eléctricamente pues el agua es conductora, ¿no? Entonces ahí tendría que ser algún aislamiento. Eh, y pues imagínense tener todo el tiempo allí un vaso con hielo, pues como que no es muy práctico, ¿ah? Eh, entonces evito eso midiendo la temperatura ambiente. Y esa temperatura ambiente eh, me va a permitir compensar la, la temperatura, perdón, el voltaje que se generen en estos termopares de aquí, en estas uniones, ¿no? de la punta fría. ¿De acuerdo? Con este circuito es el recomendado para realizar esa compensación. Ajá, ¿de acuerdo? Ya que es como si me pusieran, es como si pusiéramos esto a 0 grados, ¿no? Porque estaría restando esta temperatura. Muy bien. Y lo que tendríamos que hacer, ¿cuál es? Sería tomar en cuenta esta ecuación. Ajá. La temperatura de termopar va a ser igual a la temperatura del horno menos la temperatura ambiente. Ajá. Entonces, obviamente, si yo quiero la temperatura del horno, pues tendría esta ecuación, ¿verdad? Del horno. Y pues tendría dos maneras también para hacer esa compensación. Una ya la vimos que es por hardware, que es esta es una compensación de esa temperatura por hardware. Y la otra es que podríamos hacerlo por software. Es decir, imagínense que ustedes la señal del PT100 la mandan directo a un microcontrolador. Ajá, y también lo que está midiendo el termopar lo mandan al mismo microcontrolador a otra entrada, obviamente, entrada, que serían entradas analógicas o de convertidoras analógico digital. Las meto allí y pues obviamente realizo esta operación, ¿no? Si quiero la temperatura de termopar, pues tendría esta ecuación y si no, esta ecuación. Entonces por software, pues están de acuerdo que sin problemas lo podría realizar, midiendo simplemente la temperatura en la punta fría y la temperatura en la punta caliente. Por ejemplo, aquí en lugar de un PT100, como es temperatura ambiente, ¿qué más podrían meter? ¿Qué otro sensor podrían meter? ¿Qué se les ocurre? ¿Un electrónico? Un electrónico, justamente. Correcto. En este caso podríamos meter un LM35, ¿no? Pero acuérdense que hay diferentes modelos, ¿no? De sensores electrónicos. No es el único que existe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo funciona esta compensación de la punta fría? Muy interesante. Por ahí la clase pasada, Viridiana, comentabas que pues, ya tenemos el controlador. Me imagino que te referías a que, pues si ya tenemos un equipo para medir la temperatura, pues ya no nos preocuparíamos. Y es cierto, ¿no?
ya no nos preocuparíamos, pero aquí estamos hablando de que si ustedes quisieran desarrollar ese medidor, ajá, ustedes quisieran desarrollar ese medidor, tendrían que hacer estas consideraciones. Digo, ya están a un nivel de especialidad que sin duda alguna tendrían la capacidad de realizar este tipo de diseños. Ajá. Y esto es muy importante a considerar. He visto chavos así que hacen como que sus prácticas, ¿no? Ah, pues medir la temperatura de un termopar y no sé qué. A ver, ¿hiciste la compresión de la punta fría? ¿Qué es eso? ¿No? Y realmente están midiendo una temperatura con mucho error, porque si no hacen la compensación, el error es muy, muy grande, ¿no? Por ahí yo doy la clase de instrumentación para control en la maestría y doctorado. Y ese es uno de los proyectos que les dejo, ¿no? Que hagan este medidor, pero considerando la compresión de la punta fría y hacer un lazo cerrado con un algoritmo de control. O sea que ya sería no solamente el acondicionador que veíamos en la clase pasada, sino también el controlador. Y que mencionabas tú también, Viridiana, que es un controlador, ¿no? Ujú. Entonces, la idea es hacer en esa materia como proyecto un controlador de temperatura para medir temperaturas desde un termopar. Ajá. Entonces, definitivamente ustedes pueden hacer ese desarrollo. Evidentemente, si su proyecto lo permite y pueden comprar uno comercial, pues definitivamente ese sensor comercial debe de considerar, sin duda alguna, la compensación de la punta fría. O sea, cualquier eh, condicionador, medidor de temperatura o controlador para termopar debe de considerar esta compensación de la punta fría. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿una pregunta, compañeros? ¿Todo bien? Pasar a los RTDs y empezar a leer. Nos vamos integrantes de la sala. Ahora vamos a empezar de abajo hacia arriba. Luego no acabamos. Viridiana, sería la primera, por favor. Sí, sensores de temperatura RTD. El detector de resistencia metálica RTD es uno de los sensores más precisos de temperatura. Se caracteriza por su excelente estabilidad. Usualmente es utilizado para medir temperaturas de 0 a 450 grados. ¿Sigo? En comparación con el termopar, el RTD, detector de temperatura de resistencia, es generalmente más lineal y sin deriva dentro de su rango de medición. Sin embargo, debido a su contenido de platino y su construcción más compleja, son más caros que los termopares. Por lo general, los RTD son utilizados en aplicaciones como productos farmacéuticos, donde se deben realizar mediciones precisas de temperatura durante un periodo prolongado. Sin embargo, no varían mucho por encima de 600 grados, por lo que los termopares son una mejor opción para aplicaciones de contacto a altas temperaturas. Bueno, ya habíamos comentado un poco sobre los termopares. Eh, Normalmente no encontramos o llegan a temperaturas hasta 450. Ajá. Sin embargo, eh, pues sí llegamos a tener algunos especiales hasta 600, ¿no? Y les digo, normalmente sí, los comerciales van de 0 a 350. Pero bueno, sí podemos encontrar hasta 450. Eh, Realmente en comparación con el termopar, el RTD ya habíamos comentado, es un sensor más preciso, más exacto, que ya habíamos comentado también la diferencia entre precisión y exactitud. Eh, y a ver, como ya lo habíamos comentado, a ver, Juan Pablo, ¿nos puedes decir la diferencia entre precisión y exactitud, por favor?
Sí, según recuerdo, la, eh, ay, ¿cómo era? La exactitud es cuando, ay, se me pasa un poquito. La exactitud no era cuando tenemos la temperatura a comparación del ambiente y la precisión era cuando usábamos, cuando tomábamos varias mm, medidas. Bueno, con la primera, como que en realidad no tiene nada que ver con la temperatura. Bueno, puede tener que ver, pero no estamos hablando de presión y exactitud en términos generales, ¿no? Ok, sí. Eh, ajá, no específicamente aquí para temperatura. En la segunda, pues sí, más o menos es una repetición, pero a ver, alguien más que nos apoye, por favor. ¿Quién más quiere aportar ahí? A ver, un voluntario, Mauricio, por favor. Mauricio. Pues, según recuerdo, la precisión es qué tan cercano va a estar nuestro valor de la temperatura real. Y la exactitud es cuando ya hacemos varias mediciones y qué tan certero es nuestro equipo de medición. Ah, a ver, Miguel Rodríguez, por favor. Mauricio. Am, la precisión es como la diferencia entre varios valores tomados como muestra. Y la exactitud es la que tan alejado se encuentra de el valor como tal. Ya la atinaron. Ya la atinaron. Sí, efectivamente. A veces nos podemos confundir, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Pero hay que tratar de tener como que los términos a la mano, ¿no? No vacilar tanto. Sí, justamente la precisión es la repetibilidad. O sea, así como para que se lo aprendan sin mucho choro, la precisión es la repetibilidad, ¿no? ¿Qué tan cercanas están nuestras mediciones? O sea, qué tanto repite, ¿no? Si tiene que darme un voltímetro 10 volts, ¿qué tan cerca está de los 10 volts cada vez que mido? Ajá, o sea, ¿cuántas veces repite en 10, en 10, en 10? O si está variando entre 9.7 a 10.3, ¿no? Por ejemplo, pero pues, esa densidad de puntos que yo saco con diferentes mediciones me va a dar la repetibilidad, ¿no? O sea, qué tan separadas están esas mediciones entre sí. Esa sería la precisión. Y la exactitud justamente es qué tan lejos estoy de la medición real. ¿De acuerdo? ¿Qué tan lejos estoy de la medición real? ¿Quién me da la medición real? ¿Algún termómetro patrón? Exacto, algún patrón, ¿va? Algún patrón. Entonces, pues ya regresando aquí al tema de los RTDs, entonces tenemos que el RTD es más preciso y más exacto. Y también comentábamos que luego, de manera así un poco más, digamos, coloquial, en otros términos no tan técnicos, precisión se toma como ambos, ¿no? Como precisión y como exactitud, ¿ah? Hablando un poco más coloquialmente, ¿verdad? Precisión y exactitud. Eh, por eso a veces hablamos con la gente y dicen, no, pues es que tal cosa es bien preciso, ¿no? O incluso hasta en temas, no sé, por ejemplo, de fútbol, ¿no? No, pues tiene un toque bien preciso. Y no le vas a preguntar, a ver, ¿preciso o exacto? Define, ¿no?
Sencillamente es algo como más coloquial de decir preciso, ¿no? Y no lo vamos a querer corregir. A ver, define qué quieres decir, si es preciso o es exacto. Pero ya en términos técnicos, pues ahí sí, ¿verdad? Eh, ya hablando de mediciones, definitivamente tenemos que desmarcar la precisión y la exactitud. Entonces, el RTD, ya habíamos comentado que pues, en esos casos es una mejor opción cuando yo necesito tener una mejor precisión y una mejor exactitud. Definitivamente el RTD es de las mejores opciones. Debo considerar que es más costoso, puesto que es un material caro, que es el platino, ¿verdad? Hecho de un material caro. Y es su construcción más compleja, ¿verdad? Porque tengo que generar ahí un resistor, y encapsularlo y todo. Y el termopar, al final de cuentas, son dos materiales que nada más muchas veces se sueldan en la punta y listo, ¿no? A ver, compañeros, ahorita que digo se suelda en la punta, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Cómo se dice? ¿Yo sueldo o yo soldo? Bueno, yo soldo o yo sueldo, ¿cómo se debe decir? Pues yo diría soldar. También diría soldar, pero ¿cómo dirías? ¿Yo soldo o yo sueldo? Yo soldo. A ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo por puntuación. A ver, Alberto Pantoja, ¿cómo se debe decir? ¿Yo soldo o yo sueldo? Estoy soldando. Ah, pero yo soldo o yo sueldo, ¿cómo dices? Yo soldo. Yo soldo. Gerardo, Gerardo, ¿me escuchas? Sí, ¿sí me escucha usted? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Yo soldo o yo sueldo? Yo soldo hasta donde sí. Sí, correcto. Jonathan, Creo que también yo soldo. ¿oh? Yo soldo. Igual. Jonathan, Jorge Bernardino, Yo soldo, perdón, soldo. yo soldo, ok. José María Guzmán, Yo soldo. ok. Juan Hernández, Yo soldo. ok. Juan Pablo, Yo soldo. ok. Mario Alberto, Olvera, Yo soldo, profe. ok. Mauricio, Yo soldo. Miguel Rodríguez, Yo soldo. ok. Pedro Silva, ya te retractaste. Viridiana, No, creo que sí es yo sueldo. no. La respuesta correcta es yo sueldo. La única correcta fue Viridiana. Les voy a decir por qué. Y ese es un error que cometemos mucho, pero ya a nivel de ingeniería no lo debemos de cometer, ¿no? Y estoy hablando estrictamente del diccionario de la lengua española, ¿no? No estoy hablando de nada coloquial ni mucho menos, ¿no? Es la lengua española. Resulta que soldar es un verbo irregular, como contar, ¿verdad? Contar es un verbo irregular. ¿A poco dicen yo conto? ¿Verdad que no? Yo cuento. No se dice así. No sé. No, pues imagínate. Yo conto. Bueno, cuando estaba chiquita la cosa decía así, pero pues obviamente es algo completamente incorrecto, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a usar el verbo contar, pues obviamente
Cuando digo yo conto, pues oye feo, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Y dices, no, pues yo cuento, y corriges a los menores, ¿no? Eh, si ya tienen hijos o a sus hijos, ¿no? Entonces, corrigen a sus hijos y dicen, no, sabes que se dice yo cuento, ¿no? Pero con solo es una palabra, bueno, soldar el verbo obviamente soldar, ¿no? O sea, el verbo es contar, ¿verdad? El chiste es cómo se conjuga, ¿no? En las diferentes personas. Obviamente soldar, el verbo soldar, o sea, por eso cuando alguien dijo, no, pues yo digo soldar, pues yo también digo soldar, ¿eh? Este, ¿Por qué? Pues porque el verbo soldar, el chiste es nada más cómo se conjuga. Ajá. Y así como luego contar, que es, verbo es contar, pero no dice yo conto, dice yo cuento. El verbo soldar es yo sueldo, porque también es irregular. Ajá, regular. Entonces, ustedes deben decir yo sueldo, ¿de acuerdo? Tú sueldas. O sea, está muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque relacionenlo con el verbo contar, cómo se conjuga el verbo contar. Y tan no tienen problemas, ¿no? Y se los digo porque dije, a lo mejor van a decir que soy medio neófito, que digo que se sueldan aquí los dos componentes. ¿Cómo dirías? ¿Se contan? No, se dice se cuentan, ¿verdad? Entonces se sueldan los dos materiales diferentes. ¿Ah? Esa es la forma correcta de decirlo. Y les digo, esto no es nada coloquial, es simple y sencillamente el diccionario de la lengua española, ¿no? De la Real Lengua Española. Y chéquenlo, o sea, chéquenlo. El verbo solar es irregular. Entonces, para que no vayan a cometer ese error que muchos ingenieros que se jactan de serlo cometen, ¿verdad? O alguien no está de acuerdo, a ver, alguien que quiera que diga que no está de acuerdo. No, búsquenlo ahí, googleenlo de rápido y para que vean que soldar es un verbo irregular, ¿no? Como, fíjense también, a ver, cuando estamos hablando de cocinar, ¿cómo se dice? ¿Cuece los frijoles o cose los frijoles? Hueso. ¿Cómo? Hueso. Sí, es el mismo caso, porque cocer, el verbo cocer de cocinar, ¿verdad? Refiriéndome a cocinar, es irregular también. Entonces dice, yo cuezo los frijoles, ¿no? Por ejemplo, tú cueces los frijoles, ¿de acuerdo? Cambio, el verbo coser, de coser ropa, es regular. Y ahí sí dicen, pues cosí mi calcetín, ¿verdad? Porque se rompió. Entonces, ahí sí es regular y van a decir, yo coso, tú coses, el cose. Pero cuando hablan del verbo coser, de cocinar es yo cuezo, tú cueces, etcétera, ¿no? Eso es lo mismo que con el verbo soldar, que soldar es un verbo irregular. ¿De acuerdo, compañeros? Ya lo googlearon para que no piensen que Sí, lo ya estoy está. chuleando. Ve a la ¿Sí? academia. Es correcto Vean, todo. qué obra. Luego, chavos, abusados, ¿eh? Para que no, no, una vez alguien me refutó, y la verdad que no tenía razón. Dice, no, es que yo voy al taller de soldadura, ahí con los maestros, ¿no? Les digo, suéldale aquí, me van a tirar de neófito. El verbo no es sueldar. Digo, no. Pues el verbo no tampoco es cuentar. El verbo es contar, ¿no? Y, ya se quedó pensando, ya no dijo nada, ¿no? Pero, porque pensaba que porque decías yo sueldo, el verbo era sueldar, ¿no? No, el verbo no es sueldar, ¿no? El verbo es soldar, simple y sencillamente que es irregular y se conjuga de esa manera, ¿no? Como el verbo contar. ¿Vale? Bueno, para que no digan que en materia nada más aprenden puras cosas.
técnicas. Después de este brevario cultural, pasamos a continuar con la clase. Entonces, bien, son más caros los RTDs, pero les comento, cuando haya donde necesito mucha precisión, mucha exactitud, definitivamente un RTD sería lo mejor, también por la escala que tienen, porque quizás con un electrónico podríamos aproximarnos a la precisión o a la linealidad, digamos, del RTD, pero el problema es que los electrónicos, pues la mayoría son hasta 150 grados. Si yo tengo un horno de 350 grados, de 400 grados, ahí sí podría utilizar un RTD, ¿verdad? Si es que necesito mucha precisión y mucha exactitud. Si no, pues meto un termopar. ¿Perdón? Por ejemplo, si el horno es de 600 grados, pues a lo mejor este de 0 a 750 me puede servir, ¿no? Si es de 350, pues un termopar tipo T me podría servir, ¿no? De menos 250 a 350. Y no, voy escogiendo qué termopar. ¿Por qué creen que sería recomendable utilizar el termopar más cercano? O sea, me refiero a esto, ¿no? Y les comentaba, si mi horno es de 350, pues a lo mejor me conviene meter un tipo T. ¿Por qué sería eso? Si bien puedo meter un tipo J. La resolución. La resolución. Porque Miren los ya se demás. conoce su rango de trabajo. De trabajo. A ver, alguien más que diga otra opinión. Viridiana, por. Supongo que el rango de precisión cambiaría de acuerdo a que si es más amplio el rango de medición, incrementa, ¿no? El margen de error. Ok, correcto. Miren, justamente la resolución, ¿quién comentó que la resolución? Por ahí no lo alcancé a ver en la cámara. Ok. ¿Cuál? Bueno, gracias. Igual, la resolución es correcto, y también tendrá que ver, obviamente, con lo que comentó Viridiana, que es la precisión y exactitud, ¿verdad? Eh, ¿Por qué la resolución? Miren, si yo pongo, vamos a poner que voy a medir 350 grados y pongo un termopar tipo S que llega hasta 1650 grados, cada, cada escalón, o sea, es decir, cada grado centígrado que vaya incrementando el tipo S, van a ser unos pequeñísimos microvolts, ¿no? Porque su rango es tan amplio que a lo mejor, digamos, hasta 1650 nos va a dar 10 milivolts, vamos a suponer. ¿Ah? A 10 milivolts. Y el tipo T, pues también hasta 350 me da 10 milivolts, de 0 a 350, ¿no? Sin considerar los menos 250 porque ahí sería un voltaje negativo. Entonces, de 0 a 350 me daría 10 milivolts también. Y el tipo S, pues también de 0 a 1600 me da 10 milivolts. Si yo divido 10 milivolts entre 1650, pues me dan escaloncitos muy pequeñitos de cambios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Donde el ruido me va a perjudicar más, ¿verdad? Porque acuérdense que mientras más pequeños son mis cambios entre grado y grado, pues más pequeño es ese voltajito y ese voltajito se puede confundir con un ruido, ¿de acuerdo? Es más fácil que se confunda con un ruido mientras más pequeño es el voltaje. Si yo divido 10 milivolts entre 350 grados, pues obviamente los pasos son más grandes y es más fácil detectarlos y más difícil que le pegue un ruido. ¿Sí se entiende por qué? Entonces, compañeros.
abran la olla ahora o callen para siempre. Oiga, Doc, Vida, entendible. una pregunta. ¿Sí? ¿Fallan? ¿Cómo fallan los termopares? ¿O cómo sé que está fallando? Porque se supone que son dos metales que están unidos. Entonces, ¿qué fallas presentan? Muchas veces pasa que la unión se abre, o sea, la soldadura que tienen en la punta. O sea, ¿qué es lo que puede fallar? Principalmente cuando yo meto la punta caliente de termopar, digamos, a un horno, ¿no? ¿Qué es lo más débil que puede fallar ahí? Pues es la unión de las dos puntas, ¿no? Esa soldadura que tiene ahí, o a veces tienen un amarre. Hay diferentes también formas de unirlos, ¿no? O sea, Entonces, internamente se rompe la unión. sí se abre la unión o hay falsos contactos cuando falla. Eso es principalmente. Sí es el termopar, pero digamos que es un poco más probable que falle la electrónica que el termopar. La electrónica del equipo que está midiendo la señal de termopar. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabría si está abierto? Nada más que no de lectura, porque ahí pues, tendríamos que rastrear si ese es el termopar o es el Ajá. electrónico. Pues claro, Solo sustituyendo las piezas. le mides continuidad. O sea, si está abierto, pues te va a dar un circuito abierto. Es muy fácil de detectar cuando un termopar se abrió. Y cuando falla es porque se abre, ¿no? Ahora, la otra falla que puede ser también es que ustedes metan un tipo T, por ejemplo, a un horno de 1500 grados. El material no va a soportar y se puede adelgazar, ajá, se puede también trozar, se puede derretir, ¿no? Prácticamente se derrite y lo más probable es que midan ahí un circuito abierto también, ¿de acuerdo? Pero sí, con un multímetro ahí en continuidad pueden detectar tranquilamente si el termopar se abrió. Obviamente cuando van a checarlos porque ya no está dando lectura, ¿no? O sea, el medidor no está dando lectura. Pero si el medidor no da lectura, pues también puede ser porque la electrónica del medidor haya fallado, ¿de acuerdo? Pues hay que buscar quién es el culpable. Bien. Entonces, bueno, ya lo hemos repetido varias veces, cuando el RTD no alcanza para el rango de temperatura, nos brincamos al termopar. Ajá. Y ¿quién nos ayuda? ¿Quién? Viridiana, sigue Pedro, por favor. La lectura, por favor. Bueno, aquí viene una de las, digamos, desventajas del RTD, que me parece que también ya lo habíamos comentado, es que a diferencia del termopar, ajá, el RTD no es autoalimentado, ¿no? Es decir, que comentábamos, no es activo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no sea autoalimentado. A ver, ya lo habíamos dicho. ¿Quién me comenta? ¿Qué quiere decir que no es autoalimentado?
Pues que provoca su propio, bueno, en este caso lo del efecto Seebeck, ¿no? A eso se refería. Ah, exacto. Genera su propio voltaje, ¿ah? El termopar. Y el RTD, que ya habíamos comentado, pues el RTD no. El RTD es un elemento pasivo. ¿Lo que quiere decir? Pues que tengo que alimentarlo, hacer pasar por él una corriente, ¿ah? Se va a generar obviamente un voltaje entre sus terminales, eh, para poder medir la diferencia de temperatura. Pues hagan de cuenta, el, el termopar, yo paso una corriente a través de él, genera una caída de tensión en sus terminales y es lo que yo estoy midiendo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ahí también la fuente que yo use para alimentar ese sensor, pues debe ser de mayor precisión. Ajá, o sea, debe tener una precisión, una exactitud considerable, ya que si metemos allí una fuente patito, pues la misma fuente nos va a dar variaciones y esas variaciones se van a convertir en que, no escuché bien, no se escucha muy bajito, Viri. No, no soy yo, no estaba hablando. ¿No? ¿Alguien hablaba? ¿Alguien sabía, o sea, estaba ahí? ¿Quién estaba? Parece que era ruido como alrededor. Yo como escuché que era una mujer, dije, ah, es Viridiana. Tiene problemas con su No, no era comunicación. yo. Ah, entonces a lo mejor alguien que tenía el micrófono abierto por ahí se metió el sonido. Perdón, Viri. Bien, entonces les comentaba, ¿no? La fuente con la que yo alimente el sensor debe ser muy precisa, debe ser muy exacta también. Y si usamos una de mala calidad, pues esta fuente puede tener variaciones en su voltaje que nos engañará o nos confundirá pensando que hay variaciones en su temperatura o en la temperatura que se está midiendo, ¿no? Ese sería, digamos, un inconveniente. Por ejemplo, seguramente han usado ustedes los reguladores de la familia 78, ¿no? O sea, un 7805, 7812, 7815. Incluso hay hasta 7824, ¿no? Nos da 24 volts de salida. ¿Qué, qué error de voltaje pueden tener en ese regulador? A ver quién lo recuerda. ¿No? ¿Nadie? No, yo en lo particular no. Bueno, no hay problema, no se preocupen. Justamente el voltaje puede variar entre 4.5 y 5.5, ¿no? Entonces, más o menos un volt más es lo que nos puede dar de error el 7805, ¿no? Y así, pues todo lo demás, ¿no? Incluso se va incrementando porque es un porcentaje de error. Entonces, si es para voltajes más altos, pues se va incrementando ese voltaje de error. Entonces, pues imagínense, ¿no? De 4.5 a 5.5. Si en lugar de que el regulador alimente 5 volts, en lugar de eso alimenta 4.5, pues el error ese punto 5 puede hacer que ya nuestro sistema que está midiendo la temperatura, pues de un error bastante considerable. Entonces, en los circuitos que se diseñan para estos RTDs, se presta mucha atención en esa alimentación. ¿Ah? Muchas veces se utilizan referencias de voltaje para que tengamos
una mejor precisión y exactitud en la medición de temperatura. Ajá. Bueno, y aquí tenemos los principales materiales. De hecho, el más utilizado ha sido históricamente el platino, pero bueno, pues aquí también tenemos de molibdeno, cobre y níquel. Ahora sí que el más preciso y exacto es el platino, ajá, de todos estos materiales que tenemos aquí. Muy bien, vamos a tomar un break, 15 minutos, a 1:20 aquí nos volvemos a conectar, por favor.